Juan Cornago. Joanes Cornago. 1400 a 1475. Fue un cantor y compositor español de transición entre el Ars Nova y el Renacimiento. Es de los escasísimos compositores españoles conocidos en el periodo que va desde comienzos del siglo XV hasta el reinado de los Reyes Católicos. Pertenece al periodo inmediatamente anterior a la mayoría de los compositores representados en los cancioneros de la Colombina y de Palacio. Además, es el primer compositor español conocido del que nos ha llegado un buen número de obras. Su vida. Como ocurre con casi todos los compositores de su época, se conocen muy pocos detalles de su vida. Dada su condición de franciscano, posiblemente se trate de Joanes Eximii de Cornago, natural del pequeño pueblo de Cornago, La Rioja, perteneciente al obispado de Calahorra, quien entre 1420 y 1429 solicitó al Papa Martín V ciertas prebendas en algunas parroquias. En el siglo XV se fundó en Cornago un monasterio franciscano que estuvo vigente hasta 1835. Juan Cornago perteneció a la orden franciscana y en 1449 obtuvo la licenciatura en teología por la Universidad de París. Hacia 1453 estaba en Nápoles sirviendo en la capilla real de Alfonso el Magnánimo, como lo atestiguan dos documentos fechados el 6 de abril de 1453 y el 8 de enero de 1457. Ambos están relacionados con el pago de su salario, que en 1453 era de 300 ducados anuales, cantidad muy considerable para la época y la más elevada entre los miembros de la capilla. La capilla musical de Alfonso el Magnánimo llegó a ser la más importante de su época en Italia y una de las más importantes en Europa, solo superada por las de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, y por la de Enrique VI de Inglaterra. Hacia 1455 llegó a contar con al menos 22 cantores adultos, entre los que había franco-flamencos, italianos y españoles. Entre estos últimos podemos citar al también compositor Pere Oriola. Pertenecían a dicha capilla los niños cantores y dos organistas. Posteriormente Cornago pasó a la capilla musical del hijo de Alfonso el Magnánimo, Fernando I de Nápoles, de donde consta que el 3 de abril de 1466 era limosnero mayor. Más tarde, en 1475, y ya de vuelta en España, pasó a servir en la capilla de Fernando el Católico, II de Aragón y V de Castilla. Su obra. Buena parte de las obras de Cornago se hallan en el Cancionero de Montecassino. Este cancionero está relacionado con la corte aragonesa en Nápoles de Alfonso el Magnánimo. Los márgenes de este cancionero, donde se escribieron muchos de los nombres de los compositores de las piezas, fueron guillotinados en la encuadernación del siglo XVII, por lo que posiblemente algunas de sus piezas anónimas fueron también compuestas por Cornago. Otros cancioneros con un número significativo de obras de Cornago son el Cancionero de Palacio y el Cancionero de la Colombina. Música religiosa. Cornago debió escribir la Misa a Llovisto, cuya única copia conocida es la del manuscrito de Trento 88, Museo Provinciale de Arte, Castello del Buon Consiglio, y el Motete Patres Nostri Peccaverunt del Códice de Montecassino 871, Biblioteca de la Abbacia. La misa constituye uno de los primeros ciclos del ordinario que utiliza un cantus firmus de origen profano, la canción a Llovisto lo Mappamundi referida a Sicilia, cuyo original no se ha conservado. Puesto que los primeros ejemplos de misas basadas en una melodía no litúrgica son la misa Se la Feisa y Pale y la misa El Homme Armé del compositor francés Guillaume Dufay, fechables en la década de 1450. No es probable que la de Cornago sea anterior a pesar de sus similitudes con los ciclos del ordinario de la primera mitad del siglo XV, que se basan, no obstante, en melodías sacras. En cuanto al Motete Patres Nostri Peccaverunt, se trata de la primera versión polifónica de autor conocido de un fragmento de las Lamentaciones de Jeremías.
Aunque el canto de las lamentaciones pertenece a la liturgia de Maitines del Triduum Sacrum jueves, viernes y sábado santos, la composición de Cornago no iría destinada a tal fin al no basarse en la correspondiente melodía gregoriana. Es probable que esta y otras composiciones sacras del Códice de Montecassino, cuyo repertorio se relaciona con la corte aragonesa de Nápoles, se interpretasen dentro de las representaciones que tuvieron lugar en el Castelnuovo napolitano para conmemorar la Pasión de Cristo. Fueron célebres en tiempos de Alfonso el Magnánimo y siguieron celebrándose durante el reinado de su sucesor. Música profana. Se conservan 11 composiciones profanas de Cornago, 8 de las cuales llevan el texto en español y 3 en italiano. Aunque es difícil establecer una cronología entre ellas, al menos 3 podrían datar de la época del rey Alfonso. La primera, Yerra con poco saber, es una canción basada en un poema de Pereto Roellas, que se trasladó a Nápoles como mayordomo de Juan de Aragón, hijo bastardo de Juan II de Navarra, hermano del Magnánimo, regresando a Navarra a la muerte de este último. La colaboración entre Cornago y Torroellas durante su estancia conjunta en Nápoles parece plausible, lo que hace que la canción se convierta en la primera fechable con relativa certeza de todas las del cancionero musical español. A pesar de conocerse a través de 3 fuentes distintas, la única que la atribuye a Cornago es el Códice de Montecassino. El texto de la segunda canción.
Porque más sin duda creas, es de Juan de Mena, poeta activo en la corte de Juan II de Castilla en la que se educó Alfonso el Magnánimo. Nada impide que Cornago musicase uno de los poemas de Mena una vez que el monarca hubiese fallecido, pero tampoco es imposible que lo hiciese en vida de don Alfonso, que tuvo ocasión de conocerle. Esta canción, conocida gracias al cancionero de la Colombina, Sevilla, Biblioteca Colombina, es característica del estilo de Cornago, que compone básicamente un dúo formado por la voz del tiple, que lleva el texto, y la del tenor, a la que se suma un contratenor como complemento armónico y contrapuntístico. La tercera canción. Señora, cual soy venido, pone en música un poema del Marqués de Santillana, que estuvo al servicio de la corte de Aragón entre 1412 y 1418. Esta es una de las canciones que cita el autor de En Ávila por la A, poema fechable a principios de la década de 1460 que da el incipit de 23 composiciones conocidas de la época. La de Cornago la llevan el cancionero de la Colombina y también el cancionero musical de Palacio Madrid, Palacio Real, con la diferencia de que este último la da como anónima mientras que el de la Colombina atribuye el tiple y el tenor a Cornago y el contratenor a Juan de Triana, cantor de la Catedral de Toledo del que no hay noticias anteriores a 1476. El cancionero de la Colombina brinda la posibilidad de cantar la misma pieza con un texto sacro que copia a continuación, Infante nos es nacido, lo cual la convierte en uno de los primeros villancicos de tema navideño de los que es posible recuperar la música. Entre las canciones de Cornago más celebradas figura, ¿Cómo es mi vida preguntéis? Que el cancionero de Montecassino transmite en versión a 3 voces mientras que el de la Colombina la da a 4 voces, con un contraprimus y un contrasecundus atribuidos al compositor franco-flamenco Johannes Ockeghem que sustituyen al contratenor original. Es probable que Ockeghem escribiese esta adaptación en 1469. Cuando estuvo en la corte de Castilla formando parte de una embajada francesa cuya misión era la de solicitar la mano de la futura reina Isabel para el hermano del rey de Francia, Luis XI, a cuyo servicio estaba.
Cornago fue uno de los primeros compositores españoles plenamente incorporados al Renacimiento. Es de presumir que con su regreso a España al final de su carrera, como hicieran otros miembros de la Capilla Real Napolitana, contribuyese de forma decisiva a la renovación del panorama musical del país.